En este mundo que vivimos, a veces es muy difícil diferenciar y encontrar y saber dar con personas que son espirituales. Por eso, hoy pensando en un montón de cosas y reflexionando acerca de otras, me preguntaba, ¿cómo es que nos damos cuenta que una persona es espiritual? ¿Cómo saber si una persona es espiritual? Porque no vale con los actos. El ser espiritual abarca un montón de cosas, ¿sí? Y como veo mucha gente en internet, en TikTok, que se la dan de espiritual y bueno, si bien somos humanos y todos tenemos errores, pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. Y una persona espiritual no puede ni debe hacer ciertas cosas. En esto de la espiritualidad entra lo que se denomina moral y ética, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de moral, la moral es el conjunto de normas que rigen en una sociedad, ¿sí? Entonces, si yo estoy sumergida en una sociedad, hay determinadas cosas que tengo que respetar con respecto al que está al lado mío, al viviendo, o al que está caminando al lado mío, o al que va en el auto al lado de mi auto, al que va en el colectivo, ¿sí? Porque son normas morales. Por ejemplo, sería moral, un buen acto, si yo ayudo a cruzar un anciano, una anciana, a cruzar la calle, ayudo. O levanto un perrito de la calle, eso también es moral. Pero ¿y la ética? Ahí es cuando el ser humano falla. ¿Por qué? Porque uno se agarra de la moral, pero el ser espiritual no solamente tiene que ser moral, tiene que actuar moralmente, sino que tiene que actuar éticamente. Que ahí está el tema. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo sé que tengo que ayudar al anciano o a la anciana a cruzar la calle. Eso es moral. Ahora, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? La contestación sería ética. Estoy aplicando mi ética. Entonces, yo realizo esa acción porque lo siento desde el corazón, ¿sí? Ayudar a alguien en la calle. Entonces ahí radica la diferencia entre lo moral y lo ético. Hay muchas personas que se autodeterminan éticas, pero en realidad son morales, ¿sí? Porque no se preguntan o no quieren saber más allá de por qué hacer tal cosa. Entonces, empecemos a utilizar las palabras como deben ser utilizadas. Una persona tiene que saber lo que dice en el momento que lo dice y a quién se lo dice. Porque a veces unas palabras pueden herir mucho a otras personas, desde lo moral y desde lo ético. Entonces, una persona espiritual no solamente tiene que tener moral, sino también que tiene que tener ética. ¿Y cómo te das cuenta cuando una persona es espiritual? Porque tiene moral, porque tiene ética, tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿sí?
Y aparte es empático, humilde, sencillo, misericordioso, ¿sí? Tiene muchas cualidades la persona espiritual. Pero no se trata de tener todas esas cualidades al momento de ser espiritual, porque se es espiritual en todo momento. Entonces, si vos sos espiritual, tenés que ser humilde, tenés que tener empatía, compasión, humildad y misericordia para con todos. Si no, no sos espiritual y no tenés ética. ¿Sí? Entonces, yo veo, inclusive hasta en la calle se ve, que la gente no tiene ética. No tiene ética. Porque la ética proviene del razonamiento. Yo razono por qué estoy haciendo determinada cosa, por qué estoy ayudando a esa persona a cruzar la calle. Porque me puede pasar a mí, porque puedo necesitar yo ayuda, porque lo siento desde el corazón. Entonces ahí está la ética. Pero ahora si yo lo hago por hacer, para ver qué es lo que piensan los demás de mí, o porque me están mirando y lo voy a hacer para anotarme un puntito más, eso no sirve. La ética nace del razonamiento personal, pero también nace en el corazón. Por eso el ser espiritual es muy difícil, porque la vida nos conduce a otro lado, y es difícil caminar cuando tenés toda la corriente que viene de frente. Pero no es imposible. Así que, fíjate, hacete un análisis. ¿Soy moral o soy éticamente correcta? ¿O soy moralmente correcta o incorrecta? Porque hoy por hoy la gente no valora nada, no se da cuenta de nada, dice cosas y hace otras, ¿sí? Piensa algo y después lo despiensa, ¿sí? Dice que sí a algo y después dice que no. Hay que ser coherente con lo que uno dice, con lo que uno hace y con lo que uno siente. Y no hacerse el moralista cuando no se es moral. Entonces empezamos a reconocernos, a reconocernos nosotros mismos. Así sabemos con quién estamos compartiendo un café, un mate, un té. Porque es muy lindo compartir un café, pero con una persona, y después te diste vuelta y te sacó hasta las medias. Sentiste el rasguñón en la espalda porque te mostró una cara y resultó ser otra. Fue moralmente correcto, pero éticamente te la dio por la espalda. Entonces, a pensar un poco qué es lo que tenemos que hacer con respecto a este tema y ser coherentes. Bendiciones a todos.